Cuando quieras. Hola, buenos días. Vamos a comenzar con nuestra primera videoconferencia del curso de infecciones asociadas a la atención de salud. Esta lleva por título Precauciones estándar y específicas. Mi nombre es Constanza Irola, soy la docente que va a estar con ustedes en el curso, tanto en las videoconferencias como en las tutorías. Esperemos que esta videoconferencia les guste y que planteen sus dudas quizás en las mismas tutorías. Vamos a partir entonces con un punto principal, que es la cadena de transmisión de las infecciones. La cadena de transmisión de las infecciones, como la vemos en el esquema, donde tenemos un reservorio, que en nuestras instituciones de salud, para nosotros este reservorio puede ser el paciente, un reservorio animado, como también un reservorio inanimado, que son que están cercanos al paciente, la cama, el colchón, la baranda, el velador, los monitores. Tenemos agentes ya en este paciente que no solamente disemina, ¿cierto?, desde su puerta de salida, sino también desde los mismos reservorios inanimados, que la vamos a ver más adelante, y a través de una vía de transmisión, ¿cierto?, de acuerdo al esquema, susceptible a través de una puerta de entrada. Este es el reservorio. El reservorio es donde permanece y se multiplican los microorganismos. Puede ser animado o inanimado, como lo dije anteriormente. Animado, pacientes, ya que son los que atendemos habitualmente, funcionarios, alumnos, visitas. El paciente pudiese estar colonizado en periodo de incubación o convaleciente de enfermedad infecciosa. Pero también tenemos el inanimado, que en este periodo de las infecciones, ¿cierto?, ha sido una real importancia hoy día en el manejo de estas superficies, medicamentos, ropas, fomites, insumos, antisépticos, que hoy día también los podemos encontrar colonizados y que pueden producir de alguna manera, ¿cierto?, un cruce de infecciones a otro paciente. La puerta de salida, ya desde el reservorio animado, ya es para ponerse en contacto con el hospedero susceptible. Puede ser vía respiratoria, vía digestiva, a través de las deposiciones principalmente, y vía piel, especialmente no intacta, al contacto directo. El hospedero es la persona susceptible de adquirir una enfermedad infecciosa por alguna puerta de entrada y dependerá de su estado inmunológico y de algunos factores: la inmunidad a la enfermedad, la resistencia a la colonización de los microorganismos, la relación comensal con el microorganismo y el desarrollo de la enfermedad. El agente se define como cualquier tipo de microorganismo, ya sea bacteria, virus, hongo, parásito, capaz de transmitir una enfermedad infecciosa. Hay algunos con elevada patogenia y su capacidad infectante dependerá de varios factores: dosis, virulencia y patogenicidad. Tienen especificidad para hospederos determinados y determinan también la enfermedad infecciosa. ¿Y cuál es su mecanismo de transmisión? Puede ser directo o indirecto. Directo a través de la puerta de salida hacia la puerta de entrada, o por proyección transmitida por el ambiente, gotitas o fluidos a corta distancia. Pero también podemos encontrar mecanismos de transmisión indirecta, y esto se da principalmente con las superficies inanimadas, ¿ya?, o vehículos que se utilicen en el paciente, ¿cierto?, y que de alguna manera queden en estos fomites, ¿cierto?, o con sangre contaminada, ¿cierto?, fluidos, ¿cierto?, de alto riesgo, y que se traspasen, ¿cierto?, a otro paciente.
a través de vectores mecánicos, superficie del cuerpo de artrópodos, vectores biológicos, microorganismos que cumplen su ciclo biológico dentro del artrópodo, y a través también de vía aérea, por ejemplo, el polvo, las partículas de polvo, ya que podemos encontrar, por ejemplo, ¿cierto?, en remodelaciones cercanas, ¿cierto?, a nuestra institución. La puerta de entrada es lo mismo que la puerta de salida, ya es por donde el microorganismo penetra a los hospederos susceptibles. Y esta puede ser vía respiratoria, vía digestiva a través de las deposiciones y piel o mucosas en forma directa. ¿Cuál es el objetivo entonces de las precauciones estándar y específicas en esta cadena de transmisión? Y aquí vemos el mismo esquema con una flecha roja hacia abajo, donde lo que queremos lograr y el objetivo principal es cortar la cadena de transmisión. Que estos agentes, ¿cierto?, que salen de un reservorio, ya sea animado o inanimado, por una puerta de salida, ¿cierto?, queden ahí. No se traspasen a otro huésped susceptible, ya sea el funcionario, la visita, otro paciente, ¿cierto? Y otro paciente que también puede, a lo mejor, ¿cierto?, quedar cercano a la habitación, o otro paciente que nosotros como funcionarios llevemos esta infección a través de mano portada. ¿Cuáles son entonces las precauciones estándar, aquellas que nos van a permitir cortar esta cadena de transmisión? Los componentes de ella, siendo el más importante la higiene de manos, ya sea con alcohol gel, o agua y jabón, o algún tipo de antiséptico. Barreras protectoras, ya que les llamamos nosotros EPP, o elementos de protección personal. Y aquí tenemos los guantes, las mascarillas, el delantal, la antiparra, ya utilizados para la seguridad de los funcionarios. Salas individuales o pacientes en cohorte, que vamos a hablar después, ¿cierto?, a qué nos referimos con pacientes en cohorte. Manejo del traslado de pacientes, manejo de equipos y artículos utilizados en los pacientes, manejo de utensilios de alimentación, higiene ambiental, buenos hábitos al toser y estornudar. Y dentro de los componentes de la precaución, ¿cierto?, también la prevención de accidentes de riesgo biológico. ¿Cuáles son las precauciones? Estas incluyen, ¿cierto?, los elementos necesarios para la disminución del riesgo. Y ahí tenemos varias fotitos, ¿cierto?, donde vemos la higiene de manos, donde vemos los guantes, donde vemos, ¿cierto?, los elementos de protección personal que utilizamos, ¿cierto?, en la atención de los pacientes. Vamos a hablar principalmente ahora de la higiene de manos. La higiene de manos desde el año 2005, la OMS, a través de su campaña, ¿cierto?, de higiene de manos, incorporó el alcohol gel, acercando y haciendo más accesible, ¿cierto?, la oportunidad de la higiene de manos. Antes nosotros teníamos y contábamos con un lavamanos, ¿cierto? Muchos pacientes, ya con el último de los pacientes, lo más probable, ¿cierto?, que ya no se estaban lavando las manos. Hoy día el alcohol gel ayuda, ¿cierto?, al acceso a la oportunidad. Podemos tener alcohol gel en la cabecera de los pacientes, en los mesones, en la entrada de los box, en la entrada de las unidades, en los pasillos, ¿cierto?, porque no se requiere mayor implementación, ¿cierto?, solamente el dispositivo y el alcohol gel. Como manos libres de joyas, antebrazos despejados, uñas limpias y cortas y piel sin lesiones. ¿Con qué? Como dijimos, agua corriente, jabón líquido y toalla desechable o alcohol gel. Ahora, la OMS, lanzando, ¿cierto?, su campaña de la higiene de manos, también lanza, ¿cierto?, los momentos de la higiene de manos, que son fundamentales. Hoy día nosotros ya no supervisamos la técnica con esa pauta, ¿cierto?, tan larga, donde describíamos si el funcionario se paró delante del lavamanos, abrió la llave, se mojó primero las manos, sacó el jabón, después al finalizar con la toalla cierra la llave. Hoy día lo que medimos es la oportunidad de la higiene de manos. ¿Y cuáles son estos momentos? Habla de 2 momentos antes y 3 momentos después. 1, antes del contacto con el paciente, ¿ya? 2, antes de realizar una técnica séptica. 3, después de riesgo de exposición a líquidos corporales, fluidos, ¿cierto?, del paciente.
4, después del contacto con el paciente, no solamente con los fluidos, yo entré a la habitación, toqué la mano del paciente. 5, después del contacto con el entorno del paciente. Entré solamente a silenciar el monitor, por ejemplo. ¿Ya? ¿Qué pasa con eso? Tengo que también, después de haber tocado ese monitor, higienizarme, ¿cierto?, mis manos. Hoy día el concepto es higiene de manos porque incorpora el alcohol gel. Ahora, dentro de los momentos de la higiene de manos, nosotros hablamos del alcohol gel, no existen veces de alcohol gel, ¿cierto? Que yo diga 3 veces con alcohol gel y una con agua y jabón, 5 veces con alcohol gel y una con agua y jabón. Existen contraindicaciones del alcohol gel y eso tenemos que tenerlo muy claro. Dentro de las contraindicaciones, ¿cierto? Lo primero, manos visiblemente sucias. Usted llegó, ¿cierto?, de su casa, ¿cierto?, a ingresar al turno, ¿cierto?, al trabajo. Tocamos durante el trayecto superficies, estamos con las manos visiblemente sucias, no podemos iniciar, ¿cierto?, nuestra labor del día con alcohol gel. El primer lavado, ¿cierto?, tiene que ser con agua y jabón. La segunda contraindicación, contacto con fluidos corporales del paciente. El alcohol gel es un antiséptico, por lo tanto, se inactiva con materia orgánica. Si yo la aplico después de haber atendido a un paciente y haber tenido contacto, por ejemplo, con sangre del paciente, ¿cierto?, el alcohol gel no va a eliminar, ¿cierto?, los microorganismos que haya en esa sangre. ¿Por qué? Porque se inactiva. ¿Qué tenemos que hacer entonces? Lavado con agua y jabón. Y la tercera contraindicación es pacientes con microorganismos esporulados, como cuáles, Clostridium difficile. Aquí en Chile nosotros hemos tenido muchos brotes. La próxima videoconferencia, ¿cierto?, será relacionada con los brotes, ¿cierto?, que hemos tenido, cómo se manejan, y uno de ellos es el Clostridium difficile. Este microorganismo, que es una bacteria, ¿cierto?, tiene un proceso especial, ¿ya?, donde libera de alguna manera esporas bacterianas. Y como definición, las esporas bacterianas se eliminan solamente con el proceso de esterilización. Por lo tanto, ¿cómo podemos eliminarla de nuestras manos? A través del arrastre, ¿ya? Y para ello necesitamos agua y jabón. Esas son las 3 contraindicaciones que tenemos del alcohol gel. Las demás veces yo puedo utilizar el alcohol gel cada vez que lo necesite, ¿cierto?, principalmente antes de las atenciones, ya después de la atención, dependiendo si tuve contacto directo con fluidos, lo hago con agua y jabón. Pero no olvidar, ¿cierto?, los 5 momentos de la higiene de manos. La técnica del lavado de manos es la misma con alcohol gel que con agua y jabón. La OMS tiene este esquema que nos ayuda un poco, ¿cierto?, a comprender cuál es la técnica, donde la primera parte, ¿cierto?, es poder, ya sea con agua y jabón o con alcohol, ¿cierto?, a aplicar la solución en nuestras manos, ¿cierto?, producir espuma para posteriormente iniciar la técnica. Palma de las manos, ¿cierto?, frotarse palma con palma. Luego dorso de las manos, ¿cierto?, una sobre la otra, mano derecha sobre la izquierda y entrelazando los dedos y viceversa. Zonas interdigitales, ya, y que es importante, ¿cierto?, donde se llena de bacilos gram negativos. Dorso de los dedos, ya frotándose, ¿cierto?, con las palmas de las manos y agarrándose los dedos. Luego pulgar en rotación, ¿cierto?, punta de los dedos en palma, ya, viceversa, mano derecha, mano izquierda, y no olvidar, ¿cierto?, los puños, ya. Ahí terminamos nosotros con la técnica. Basta el alcohol gel, ¿cierto?, 20 a 30 segundos, con agua y jabón nos demoramos un poco más, 40 a 60 segundos, porque luego tenemos que proceder, ¿cierto?, a secarnos con una toalla desechable de uso único, y posterior, ¿cierto?, cerrar la llave con la toalla para no contaminar nuevamente nuestras manos. Los principios fundamentales de las precauciones estándar es que se asume que todos los pacientes están colonizados, ¿ya? Por lo tanto, yo con todos los pacientes voy a tener estos 5 momentos de la higiene de manos. Debe ser aplicada a todo paciente en la atención directa e indirecta en la cual haya riesgo de transmisión de agentes patógenos presentes en la sangre o fluidos corporales de alto riesgo sin importar el diagnóstico. Por lo tanto, cuando yo voy a utilizar estas precauciones, cada vez que tengo una interacción clínica
con el paciente. Esto permitirá la protección del paciente y del funcionario, evitando así el cruce, ¿cierto?, de las infecciones. ¿Cuáles son los fluidos de alto riesgo? La sangre, el semen, los líquidos de cavidades estériles, amniótico, pleural, líquido cefalorraquídeo, sinovial, peritoneal. Y los de bajo riesgo, sudor, lágrimas, saliva, deposiciones, orina, a menos que tengan presencia de sangre. Además, hay una característica en el tema de la saliva, el manejo de ella en servicios dentales. La manejamos como alto riesgo, porque siempre, ¿cierto?, hay sangramiento, ¿cierto?, en los procedimientos que esto se realiza. Las barreras que podemos utilizar, que también son parte de las medidas de protección, ¿cierto?, para la seguridad y medidas de precauciones estándar, ¿cierto? Tenemos los guantes. Se debe usar cuando la categoría de precaución o actividad que se va a realizar con el paciente lo recomiende. Usar siempre el contacto con sangre o fluidos corporales. De uso estéril en procedimientos con técnica estéril como procedimientos invasivos. Este protegerá al paciente y al funcionario, pero no reemplaza el lavado de manos. Posterior al retiro, usted siempre se debe lavar las manos. Los guantes, si estos se rompen, cambiar. Si está trabajando en un área contaminada y debe pasar a un área menos contaminada, cambiar. No usar 2 o 3 guantes juntos pensando que los que están más abajo están menos contaminados, porque cada vez que se saquen los guantes debe lavarse las manos. Evitar tocar con los guantes puestos, si ya tocó al paciente, otras superficies porque diseminará microorganismos. Y por supuesto, no se toque el rostro, ¿cierto?, con guantes puestos, ya que va a llevar, ¿cierto?, los microorganismos a su rostro con el riesgo, ¿cierto?, de una transmisión de algún tipo de infección. Otro tipo de elementos de protección personal son las mascarillas. Estas deben cubrir nariz y boca y el tipo dependerá de la especificación de la precaución, ya sea por gotitas o aérea, que la vamos a ver más adelante. El uso de antiparras, usada cada vez que se prevea cualquier riesgo de salpicadura de fluido, ¿cierto?, a los ojos, a la mucosa ocular. Delantal desechable, evita la contaminación del uniforme y el riesgo potencial de salpicaduras. Este debe ser impermeable, debe eliminarse antes de salir de la habitación o de la unidad del paciente. Usted no se debe pasear, que es muy común ver después de la atención, ¿cierto?, del paciente que salen con el delantal hacia afuera. Si ya atendió al paciente, no pasearse, porque estaría, ¿qué cosa?, diseminando, ¿cierto?, los microorganismos en otros sitios. Equipos y artículos del paciente deben ser usados en forma exclusiva para cada paciente y cumplir con los procedimientos de desinfección o esterilización según lo requiera. Tenemos termómetros, utensilios de alimentación, losa de oxigenoterapia, ¿cierto? Tienen que ser individualizados, ¿cierto? Y de acuerdo a las normativas de la institución, la limpieza y desinfección que se realice de estos. Y si son desechables, de uso único. ¿Qué pasa con la habitación, la sala individual? En algunas categorías de precaución, la sala individual es mandatoria. Por ejemplo, en la transmisión, ¿cierto?, de enfermedades por vía aérea. En las demás se recomienda también la sala individual en lo posible, pero también se puede trabajar con aislamientos en cohorte, donde los pacientes estén a más de 1 metro de separación y cursando la misma enfermedad con un tiempo similar de incubación. ¿Y a qué nos referimos, cierto? Sobre todo en periodo ahora en Chile, ¿cierto?, de campaña de invierno, cuando tenemos pacientes, por ejemplo, que ingresan por VRS o influenza, ¿cierto? Pacientes, ¿cierto?, con la misma patología, VRS en la misma habitación, pero separados por más de 1 metro, ¿cierto?, las camas. ¿Qué pasa con el material cortopunzante? La prevención del accidente de riesgo biológico también es parte, ¿cierto?, de nuestras precauciones estándar. En primer lugar, eliminar el material en recipientes especiales resistentes a las punciones según nuestra normativa REAS. Recordemos que nuestra normativa REAS aquí en Chile ya es decreto supremo. Apareció el año 2009, ¿cierto? Y identifica, ¿cierto?, en el caso del material cortopunzante, que esta debe ser con contenedores rígidos y de color amarillo. No manipular el contenido de los recipientes ni trasvasijar. Sellar y cambiar si ya están en 3/4 partes de su llenado.
para evitar el riesgo de que cuando vaya a eliminar nuevamente, ¿cierto?, haya agujas, ¿cierto?, que pudiesen provocar algún tipo de accidente de riesgo biológico. En el caso de las muestras del laboratorio, cada institución tiene sus propias normativas. Uso de elementos protectores, guantes, mascarillas si es necesario, u otros, para obtener y para manipular las muestras. Precaución en el llenado de los frascos. Ya muchas veces hemos tenido accidentes de riesgo biológico, ¿cierto?, por llenar frascos, ¿cierto?, más de la línea, ¿cierto?, llenado. Cuidado al taparlos y transporte en contenedores de uso exclusivo, ¿cierto?, para este fin, con todas las medidas, ¿cierto?, de precaución. Las precauciones estándar, que fueron las que vimos recién, ¿cierto?, desde la higiene de manos siendo la más importante, los elementos de protección personal, la higiene ambiental, los hábitos, ¿cierto?, al toser, estornudar, la prevención de accidentes de riesgo biológico son la base para acortar la cadena de transmisión. Cuando las precauciones estándar no bastan para contener los microorganismos y lograr en forma efectiva el corte de esta cadena, necesitaremos entonces las precauciones específicas o llamadas también aislamientos. Sin olvidar que las precauciones estándar nunca se suspenden, sino que a estas se agregan las específicas. Vamos a hablar un poco de la historia de los aislamientos. Antes del año 1900 existían recintos especiales. Se separaban bien separados. Laboratorios a un lado, digestivos. Después del año 1900 empezaron a usar las barreras de enfermería, el lavado de manos con algunos antisépticos y desinfección del material contaminado. Las normas para la tuberculosis, ya que fue uno de los brotes, ¿cierto?, comunitarios más grandes, ¿cierto?, que hemos tenido en Chile, partieron recién en el año 50 a nivel mundial. En el año 70 pocos hospitales aún tenían políticas de aislamiento. Y en los años 70 se emiten las primeras propuestas, ya publicadas por la CDC, que es el Centro de Control de Infecciones de Atlanta en Estados Unidos, denominado Manual sobre Técnicas de Aislamiento para uso en hospitales, siendo posteriormente modificada en los años 80 con los surgimientos de las precauciones con sangre y fluidos corporales. En 1985, además, aparece, ¿cierto?, la epidemia del SIDA, ¿ya? Por lo tanto, también pone en alerta, ¿cierto?, el riesgo y la seguridad, ¿cierto?, del funcionario. El sistema de precauciones universales fue establecido por el Centro de Control de las Enfermedades Infecciosas de Atlanta en el año 87. Y luego, a través de la medicina basada en la evidencia, MBE, nuevas estrategias con el conocimiento de las enfermedades y de sus vías, ¿cierto?, de transmisión, y que es lo que hoy día, ¿cierto?, utilizamos. A nivel mundial, los aislamientos o precauciones específicas, ¿cierto?, son 3. ¿Ya? Y vamos a hablar de cada una de ellas. Las precauciones específicas de vía aérea son aquellas, ¿cierto?, enfermedades que se transmiten por agentes que pesan menos de 5 micrones. Esto hace que estos se diseminen a distancia por corrientes de aire tipo aerosol. ¿Cuáles son las patologías que en Chile nosotros, ¿cierto?, aislamos, ¿cierto?, vía aérea? Tuberculosis pulmonar bacilífera positiva, ¿ya? Bacilífera positiva, ¿cierto? El MinSal nos indica, ¿cierto?, que a la segunda baciloscopía nosotros podemos definir si realmente está activa esta tuberculosis o no. Pero ojo, tenemos que tener cuidado también que este examen, ¿cierto?, que es específico pero muy poco sensible, ¿cierto?, no nos permite de repente, dependiendo de el tipo, ¿cierto?, de examen entregado, de la calidad, ¿cierto?, de la secreción, dar, ¿cierto?, algún falso positivo a veces, o al revés, un falso negativo. Por lo tanto, también tenemos que estar atentos, ¿cierto?, en el caso de la tuberculosis pulmonar, ¿cierto?, de la clínica del paciente, de la imagenología, de que si el médico parte con tratamiento, ¿cierto?, antibiótico, ¿cierto?, para la tuberculosis, nosotros tenemos que dejar al paciente, ¿cierto?, con aislamiento vía aérea. La tuberculosis pulmonar es la única que se disemina vía aérea. Los otros tipos de tuberculosis, ganglionar, hepática, cerebral, no se transmite vía aérea. Varicela zoster, otra de las patologías que en Chile también se transmite vía aérea y en otros países también. La peste cristal
comúnmente conocida, o el herpes zóster diseminado. ¿Ya? Ambas, ¿cierto?, se transmiten vía aérea, por lo tanto hay que dejar a los pacientes, ¿cierto?, con estas medidas. Y por último, el sarampión. Sarampión que en Chile fue erradicado ya después del año 92, ¿cierto? Ya no aparecieron más casos propios originarios de Chile, pero sí nos llega aún, ¿cierto?, pacientes con sarampión desde el extranjero. Por lo tanto, una de las preguntas epidemiológicas que hacemos, ¿cierto?, frente a condiciones o sintomatología, ¿cierto?, parecida al sarampión, ¿cierto?, es el viaje, ¿cierto?, al extranjero en el último periodo. ¿Qué hacemos? ¿Qué medidas entonces tomamos para estas patologías? Tuberculosis pulmonar, varicela zóster y sarampión. Higiene de manos, no olvidar nunca. Habitación individual con puerta cerrada. Y antes de ingresar a la habitación del paciente, ¿qué se necesita? Mascarilla N95. Y una vez que sale recién de ella y cierra la puerta, retiro de la mascarilla. Se recomienda presión negativa, pero la presión negativa, ¿cierto?, no es requisito, ¿cierto?, exigible hoy día, debido a que no todas las instituciones contamos, ¿cierto?, con estas habitaciones especiales. Sí, habitación individual, sí, puerta cerrada. Y, por supuesto, precauciones estándar en todo momento. Si es necesario, uso de guantes, delantal, si se prevé contacto, ¿cierto?, sobre todo con fluidos corporales, ¿cierto?, del paciente. No olvidar además que de estas tres patologías, ¿cierto?, la varicela zóster, ¿ya?, que también se disemina por contacto directo, también dejamos al paciente con precauciones de contacto que la vamos a ver, ¿cierto?, más adelante. Vamos a hablar un poco de la mascarilla N95. En primer lugar, tenemos que tener la certeza, ¿cierto?, de que está aprobada por la NIOSH. Sepa cómo ponerse y sacarse el modelo y la marca del respirador específico que use. ¿Ya? ¿De qué va a depender? De las indicaciones del fabricante y de los protocolos institucionales. Los respiradores N95 crean un sello hermético contra la piel y no permiten que pasen partículas que se encuentran en el aire. La designación N95 indica que el respirador filtra al menos el 95% de las partículas que se encuentran, ¿cierto?, en el aire. Por eso nos permiten, ¿cierto?, y nos dan una gran seguridad. Y en relación al tiempo de uso, se debe seguir las recomendaciones de las autoridades locales de salud y de los profesionales de control de infecciones. Las guías locales indican principalmente hasta que se dañe o contamine con sangre o fluidos corporales. En algunas ocasiones los fabricantes hablan de 400 horas, 500 usos. Todo va a depender, ¿cierto?, de la institución y de sus normativas. Nos hemos encontrado con normativas en que la institución, ¿cierto?, define que es el turno completo, las 12 horas. Termina las 12 horas y él elimina la mascarilla N95, vuelve a su turno y tiene que atender nuevamente a un paciente con manejo vía aérea, vuelve a sacar una nueva mascarilla. En otras instituciones existen normativas de uso de mascarillas hasta 7 o 15 días. Todo depende, ¿cierto?, del tipo de institución, del tipo de normativa. Las recomendaciones de las guías locales dice hasta que no se dañe o contamine con sangre o fluidos corporales. ¿Cómo guardamos esta mascarilla? Le colocamos el nombre nuestro, ¿cierto? Lo colocamos adentro de una bolsa y lo dejamos en el lugar que está indicado, ¿cierto?, para dejar, ¿cierto?, estas mascarillas antes de ingresar a la habitación del paciente. Precaución específica por gotitas, que el otro tipo de aislamiento. Son aquellos agentes que permanecen en gotitas y que pesan más de 5 micrones. Esto hace que se proyecten hasta la altura aproximadamente de 1 metro después de que el paciente tose, estornuda o habla. Existen varias patologías que se transmiten por gotita. Meningitis por Neisseria meningitidis, neumonía por Haemophilus influenzae, difteria, escarlatina, pertucci, patologías por virus, plena campaña de invierno, adenovirus, virus respiratorio sincicial, influenza, parainfluenza y todas sus especies, antivirus, ¿ya? El antivirus, ¿cierto? Como precaución tomamos, ¿cierto?, precauciones de gotitas. Parotiditis, papera, rubiola, ya todas estas patologías se transmiten por gotitas. Por lo tanto, ¿cuáles son las medidas que tenemos que tomar frente a estas patologías?
Por supuesto que higiene de manos. Necesitamos mascarilla quirúrgica a menos de 1 metro de distancia del paciente. ¿Cuánto dura esta mascarilla? Las recomendaciones dicen que 30 minutos aproximadamente, pero podrían durar más si usted no habla y esta no se contamina por salpicadura, ya que cada vez que se humedece pierde, ¿cierto?, su impermeabilidad. Precaución estándar, obviamente guantes, delantal, antiparras si prevé cierto contacto con fluidos corporales. Y recomendable la habitación individual, pero podríamos tener pacientes en cohortes separados por más de 1 metro de las camas con la misma patología y en el mismo tiempo, ¿cierto?, de incubación. Precaución específica por contacto, que es la tercera, ¿cierto?, tipo de aislamiento. Estas son patologías que se transmiten por agente de importancia epidemiológica y por contacto ya sea directo en la piel del paciente o indirecto, ¿cierto?, con el paciente o superficies, ¿cierto?, inanimadas, contaminadas. ¿Qué patologías, ¿cierto?, se transmiten hoy día y han sido estudiadas, ¿cierto?, en forma directa? De los virus respiratorios se conoce y se ha estudiado que el virus respiratorio sincicial, el adenovirus en su sintomatología entérica y el coronavirus, ¿cierto?, hoy día, ¿cierto?, queda mucho tiempo en el ambiente. Por lo tanto, tenemos que prever, ¿cierto?, y dejar al paciente en aislamiento gotitas y contacto. Enterovirus, diarreas virales, diarreas bacterianas. Ya dentro de las diarreas virales tenemos rotavirus, norovirus, adenovirus, norwell. Diarreas bacterianas como el Clostridium difficile, la Shigella, la Salmonella, ¿ya? O diarreas sin agente encontrado, porque no sabemos si son infecciosas o no, por lo tanto dejamos a los pacientes también en aislamiento de contacto. Infecciones de la piel que no se puedan contener con un simple apósito, difteria cutánea, herpes simple, impétigo, abscesos mayores, heridas quirúrgicas, ¿cierto?, que no se puedan contener, celulitis, furúnculo, sarna, herpes zóster, varicela zóster, que les decíamos que también se transmite contacto directo. Pediculosis, conjuntivitis hemorrágica, fiebres hemorrágicas virales, las dejamos, ¿cierto?, en aislamiento de contacto. Y por supuesto, pacientes con microorganismos multiresistentes y que sean diseminadores, ¿ya? Por eso es que en la mayoría de las unidades críticas muchas veces vemos mucho tipo de aislamiento de contacto debido a este último, ¿cierto?, síndrome o problema, ¿cierto?, que es el aumento de los microorganismos multiresistentes, ¿cierto?, en estas unidades críticas de hospitales de alta complejidad. Las medidas, obviamente, para el manejo de estas precauciones, higiene de manos, muy importante, ya dependiendo del tipo de agente, si usamos alcohol gel o agua y jabón, o el contacto, ¿cierto?, directo con fluidos corporales. Uso de guantes y delantal manga larga, al tomar contacto con el paciente, equipos o superficies de la unidad del paciente. Habitación individual, recomendable, o pacientes en cohorte. Y precauciones estándar, uso de antiparras u otros si prevé también salpicadura. No olvidar nunca que no se suspenden, ¿cierto?, las precauciones estándar. ¿Qué otras recomendaciones especiales podemos tener de los distintos tipos de aislamiento? Evitar los traslados de pacientes en aislamiento si fuese necesario, tomar las medidas adecuadas. Uso de elementos de protección personal necesarios para el funcionario, como también en algunos casos para el paciente. Pacientes que estén en manejo de vía aérea o gotitas, es el paciente el que tenemos que colocar mascarilla cuando lo trasladamos, ya que él es el que está diseminando. Dar aviso al lugar donde se esté trasladando el paciente de la situación de aislamiento. Muchas veces trasladamos a los pacientes, ¿cierto? Todos vamos con nuestras medidas, ¿cierto? Y llegamos allá y el personal de imagenología, de procedimientos u otro lugar, ¿cierto?, no está preparado para recibir a este paciente. Higiene de manos en los 5 momentos, sin olvidar que al retiro de los elementos de protección personal siempre tenemos que higienizarnos nuestras manos. Usar carteles o afiches visuales en las puertas de la habitación para que todos aquellos que entren, ¿cierto?, se den cuenta antes de ingresar que requieren de medidas especiales. Los colores, ¿cierto?, no están estandarizados a nivel mundial.
Cada institución usa sus propios colores. Se nos recomienda desde un punto de vista visual ir cambiando el tipo de cartel, ¿cierto? Como estrategia, ¿cierto? Cuando ya pasa un periodo de tiempo, porque estamos acostumbrados visualmente y nos relajamos un poco con las medidas. Retirarse barreras antes de salir del aislamiento y no pasearse con ellas, no tocar otras superficies. Cambiarse los guantes si existe contaminación, usar elementos individuales por paciente y desinfectarlos según la normativa. Exhaustivo ha sido recurrente. Aquí los microorganismos, ¿cierto?, están diseminándose en el ambiente. Por lo tanto, hay mucha carga microbiana. Si nosotros cada vez que entramos, tocamos superficie, ¿cierto?, diseminamos por todos lados. Por lo tanto, debe haber una limpieza y desinfección de superficies altamente tocadas con los desinfectantes normados. Y me refiero a superficies como baranda, mesa de comer, las sillas, sillones, superficies donde preparo medicamentos, tratamiento, la torre donde tengo el monitor, que altamente tocados, ¿cierto?, aumentan el riesgo, ¿cierto?, de salir con el microorganismo y diseminar en otros pacientes. Utilizar las precauciones específicas con un objetivo claro frente a la alta sospecha o de alguna patología o de un diagnóstico claro. No aislar la verdad por aislar. De repente nos encontramos con aislamientos que no tienen un objetivo claro y la persona no tiene idea, ¿cierto?, por qué se está aislando al paciente. Por lo tanto, ¿cierto?, también el personal se relaja, ¿cierto?, en estos aislamientos, además del uso excesivo, ¿cierto?, del costo, ¿cierto?, que tienen estos implementos. No olvidar que los elementos de protección personal fueron creados para reducir la exposición a riesgo de los trabajadores frente a contaminantes que causarán en el ámbito de la salud infecciones no solo a otros pacientes, sino también al mismo trabajador. Y tenemos el deber de conocer en nuestras instituciones, cuáles son los elementos de protección personal con los que contamos, ¿cierto? ¿Cuál es el uso de estos elementos de protección personal? ¿Cuántos días? ¿Cuándo tengo que eliminarlos? ¿Cierto? ¿Cómo debo colocármelos de acuerdo a las normativas propias institucionales? Si nosotros tuviésemos un programa de control y prevención de infecciones basado ya en las precauciones estándar y específicas, reforzando la capacitación a nuestro personal, ¿cierto?, reduciríamos enormemente las infecciones que se ven por cruce principalmente, ¿cierto?, de mano portada en nuestras instituciones. Sin olvidar que el ambiente, ¿cierto?, recobra importancia hoy día, ¿cierto?, la limpieza y desinfección de nuestras habitaciones, la disminución de la carga microbiana para evitar también el riesgo de que otro paciente, ¿cierto?, que se acuesta, ¿cierto?, en esta cama, se nos infecte. Agradezco, ¿cierto?, su atención. Esperamos que esta presentación, ¿cierto?, les pueda ayudar de alguna manera a poder trabajar, ¿cierto?, con sus propias normativas en sus instituciones de salud. Y si ustedes tienen alguna duda o consulta, ¿cierto?, puedan colocarlas en las tutorías, ¿cierto? No hay ningún problema, vamos a estar atentos, ¿cierto?, a responder y aclarar dudas tanto de esta presentación como de otras. Muchas gracias.